Ok. Dale. Entonces, muchas gracias por la invitación y por esta posibilidad de estar compartiendo, porque como les decía, soy una de las convencidas de que somos una comunidad y hacemos comunidad compartiendo las cosas que estamos haciendo, en las que estamos trabajando con los colegas, y en esa comunidad se puede generar este proceso de aprendizaje colaborativo entre todos nosotros. Así que gracias por la invitación, feliz de estar acá. Y espero de que sea una buena iniciativa para el diálogo, para la discusión y para generar espacios de trabajo en conjunto. Como bien les contaba Mario, mi nombre es Lorena Bierzotti, soy de la Escuela de Ingeniería de Transporte, y yo siempre me defino como una especie de híbrido quimera, porque mi formación de origen es el equivalente en Chile en informática, pero en realidad de sistemas de información. Y eso te da ciertas competencias o visión de los problemas con los que se trabaja, que puede ser un poco diferente a la visión que se tiene en el mundo de la ingeniería industrial o de la informática pura o de las otras ingenierías que hay. Pero el doctorado lo hice en ingeniería industrial, así que eso me abrió otras, es en ingeniería, pero en el área de ingeniería industrial, y eso me abrió otras visiones, y terminé haciendo el postdoc en la Católica, en la Escuela de Ingeniería Industrial, pero trabajando en temas de puertos y logística portuaria. Así que se me abrió otra ventana, otro universo, y por eso estoy trabajando en la Escuela de Ingeniería de Transporte. Muchos me dicen, sos ingeniera de transporte. No, es un largo camino hacia la ingeniería de transporte, pero siempre teniendo eso en la cabeza, que los sistemas de información son una herramienta dentro del mundo de la ingeniería que me van a permitir abordar ciertos desafíos de este mundo ingenieril, en el cual vamos a poder aportar soluciones en un mundo que cada vez se caracteriza por la mayor conectividad, la mayor generación de datos. Entonces, ahí los sistemas de información aparecen como este esqueleto que va a sostener estos diferentes elementos que componen los sistemas complejos y que son cada vez más complejos en el mundo de la ingeniería. Comentarios así generales. Si alguien tiene una duda, alguien tiene un comentario, a mí me gusta mucho el diálogo, así que no duden en decirme, Lorena, mira esto, podemos hacerlo dialogado, yo feliz de la vida, no tengo inconveniente, así que cuenten con eso. Me gustaría empezar con esto. La verdad que estamos viviendo grandes cambios, y muchos de estos cambios están siendo forzados por algo llamado COVID-19, que nos puso de cara a muchas realidades que no queríamos ver. Y dentro de esas realidades, uno de los elementos que se destaca es de la transformación digital y de pegar ese salto entre lo que estábamos haciendo y hacia donde deberíamos estar. Un ejemplo de esto son los puertos. Ustedes me van a escuchar mucho referenciar a puertos porque, como bien les comentó Mario, llevo viviendo en Valparaíso desde que llegué a Chile, van a ser 17 años, así que muchos de mis ejemplos o muchas de las cosas van a estar asociadas con el puerto porque es la realidad más tangible con la que estamos. Un ejemplo de esto fueron los puertos. Los puertos se vieron enfrentados a una necesidad inmediata de poder adaptar sus procesos de cara a esta nueva realidad llamada pandemia de COVID-19, en donde tenían que garantizar la seguridad de las personas que conforman esta comunidad del puerto, pero además tenían que garantizar que se siguiera manteniendo el tránsito de la carga. ¿Por qué? Porque el comercio internacional está sustentado en más de casi en un 90% por la actividad portuaria. Entonces no era una opción cerrar los puertos, sino que tenían que hacerlos resilientes a esta realidad llamada COVID-19. Y eso significó que muchas decisiones que estaban planificadas para los próximos 5 años se tuvieran que resolver en menos de 5 meses. Es un proceso que todavía está en evolución. Y el elemento clave de esas transiciones que estaban planificadas es el uso de las tecnologías de la información para sustentar los procesos, y en especial los procesos de toma de decisión dentro de esta cadena logística portuaria. Y de cierta forma, fueron los puertos quienes respondieron de una manera bastante positiva y pudieron hacer ese salto, no sin tropiezos, no sin piedras en el camino, pero lo hicieron de cara a esta realidad. Entonces, y pensemos en nosotros mismos. Si en el 2019, previo a
a la crisis que tuvimos en octubre, o les hubiese dicho, miren, vamos a estar haciendo clases usando internet desde nuestra casa, usando esto, muchos de nosotros hubiesen dicho, no, eso no va a pasar, o falta mucho tiempo para vivir esa realidad. O pensemos, mis hermanas, por ejemplo, trabajan en el mundo, en Argentina, en el mundo del gobierno. Y muchas de estas transformaciones que eran necesarias les decían, no, los servidores no se pueden acceder. Son solo los accesos desde la red interna, no se puede acceder de afuera. No, la firma digital falta todavía para que la implementemos. Y tuvieron que hacer los cambios. Cuando se dieron cuenta de que no íbamos a volver a esa normalidad a la que estábamos acostumbrados, los cambios tuvieron que ser implementados. Entonces, veamos esto también como una oportunidad para repensar estos procesos o estos problemas o estos sistemas complejos a los cuales nos vemos expuestos y ver qué oportunidades tenemos en esta realidad que viene de la mano del COVID y de qué manera las tecnologías nos van a poder ayudar y nos van a dar soporte para hacer esos cambios, ¿sí? Así que es como para partir, empezar con esto. Hay otras cosas que a mí me gustan, es el tema de las frases que nos dejan pensando. Entonces, ahí hay una serie de frases que a mí me llegan. Y, por ejemplo, del profesor Stefan Voss, hay uno que dice, las tecnologías están ahí, los datos están ahí. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no hacemos algo con ellos? Y ahí tenemos como grandes desafíos, porque tecnológicamente tenemos las herramientas, los datos se están generando y estamos generando cada vez más datos, pero muchos de estos procesos, sobre todo los procesos de toma de decisión, no se han ido adaptando a esas tecnologías y a ese surgimiento de los datos, o se están adaptando más lentamente. Entonces, como tirón de oreja, decir, hey, están los datos ahí, las tecnologías están ahí, ¿qué vamos a hacer con eso? En el caso del profesor, esto emergió de su trabajo colaborativo con el puerto de Hamburgo, y el problema que estaban abordando era de cómo podían reducir la contaminación y cómo podían reducir la congestión dentro de la ciudad de Hamburgo, producto de la llegada y salida de camiones. Entonces tecnológicamente se podía hacer, los datos estaban disponibles, era cuestión de, pensemos en un sistema que nos dé soporte a estos procesos, asociado con la entrega de carga y retiro de carga, de forma tal que logremos minimizar el impacto, tanto desde la perspectiva de la sustentabilidad, como de la perspectiva del nivel de servicio asociado con el transporte y asociado con la congestión en las ciudades. Entonces, también eso lo podemos ver nosotros acá en Chile. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, usáramos la información que se está generando del sistema, el ex Transantiago actualmente en la red? Porque eso está generando muchos datos. La pregunta es, ¿estamos usando esos datos? Tecnológicamente tendríamos las herramientas para hacerlo. Entonces, pensemos en cuántas otras situaciones o en cuántos otros sistemas complejos con los que estamos trabajando, las tecnologías están ahí, las podemos utilizar, los datos están ahí, pero todavía nos falta el desarrollo de estos sistemas. Y la gran pregunta es, ¿por qué no estamos desarrollando esos sistemas si me vendrían a solucionar muchos de los problemas y nos vendrían a dar visibilidad, trazabilidad, accesibilidad a lo que está pasando dentro de esos sistemas? Otra frase, que es una frase ya antigua, si no hay sistema no hay impacto. Y esto viene de la mano de lo de arriba. De nada me sirve tener los datos, de nada me sirve tener la tecnología, si yo no tengo un sistema que me esté impactando en los procesos y en las actividades que estamos haciendo. Y hay otra, que es como para que pensemos, estamos frente a grandes promesas, las mayores promesas, pero también frente a los mayores peligros. Entonces, sí, tenemos las tecnologías, tenemos los datos, tenemos la posibilidad de desarrollar, pero también tenemos que ser conscientes del impacto que podemos tener en frente a las soluciones que estamos desarrollando. Piensen, por ejemplo, el debate que se abrió cuando se analizó la posibilidad de tener trazabilidad por el COVID en los celulares, ¿sí? Y se abrió un debate significativo en donde la gente decía, no quiero que el gobierno tenga acceso con una aplicación a mi celular, porque nada me garantiza, nada, en la cabeza de uno,
que solamente van a hacer un control del enfermo del COVID o el que está diagnosticado como COVID o lo que fuera. Entonces, también ahí hay un juego, una frontera con la que nos tenemos que trabajar y analizar. En general, todas estas frases lo que apuntan es decir, ok, nuestros sistemas complejos, nuestra realidad, en realidad se está enfrentando un cambio, y ese cambio viene de la mano de la irrupción de las tecnologías de la información y de cómo podemos hacer uso de ellas. Entonces ahí tenemos, y que estas tecnologías están cambiando demasiado rápido, por lo tanto los procesos de adaptación de las organizaciones no se están realizando a la velocidad del cambio de estas tecnologías, y eso produce impacto en básicamente la sobrevivencia de estas organizaciones. Y acá la cuarta revolución industrial es algo que nos está golpeando la puerta y de lo que nos tenemos que hacer cargo de cara a la competitividad y a la mejora de las organizaciones para poder enfrentar los desafíos que esto nos trae. Entonces acá, como conclusión de estas frases, la verdad es que los datos son un elemento clave en los procesos de toma de decisión, y no solamente me van a ayudar, sino que también hoy deja de ser como una opción el poder trabajar con los datos y pasa a ser algo que debo hacerlo. Va más allá de decir, hoy acá podemos tener una ventaja, es algo que efectivamente tengo que hacer y de lo que me tengo que... lo que veníamos hablando era de que evidentemente estábamos viviendo un momento en el cual los sistemas de información, las tecnologías de la información, venían a cambiar muchas de estas cosas, y que muchos de estos procesos, muchas de estas estructuras organizacionales, y que de alguna manera esta situación especial que estamos viviendo en estado de pandemia, hicieron que algunos de estos cambios se aceleraran aún mucho más. Pero en realidad estos cambios están presentes, y estos cambios tienen una tendencia a ser cada vez más rápido y con cada vez más impacto. Por lo tanto, ahí es la importancia de que las organizaciones tengan la capacidad de poder adaptarse a estas realidades, porque, como bien nos decía Darwin, el que no se adapta tiende a desaparecer. Entonces, uno de los elementos claves es la adaptabilidad. Y para poder adaptarnos, estas organizaciones, incluso nosotros mismos, tenemos que ser capaces de ver qué es lo que está pasando. Y el ver qué es lo que está pasando, tanto internamente como externamente, pasa hoy por hoy en gran medida por los datos, la capacidad que tenemos de gestionar esos datos que se están generando, y a partir de esa gestión de los datos poder generar información, de la gestión de la información el conocimiento, y a partir del conocimiento generar esta ventaja competitiva. Así que ahí nos aparecen los datos como un elemento fundamental del que nos tenemos que preocupar, de cómo son obtenidos, cómo van a ser almacenados, cómo van a ser procesados, y donde además estos datos tienen la particularidad que no necesariamente nos van a pertenecer a nosotros, sino que para tener esta visibilidad, para tener esta visión acerca de lo que está pasando interna y externamente, sobre todo en lo que es externo, vamos a necesitar cada vez más datos que no nos pertenecen y que están fuera de nuestro espacio de control, así que eso también entran en estos procesos para poder adaptarnos a estos cambios que se están dando. De esta forma, esto se sabe. Las organizaciones saben de esta necesidad, que hoy ya dejó de ser como un, no, sí lo voy a hacer porque está como de moda, sino que pasa a ser una necesidad para garantizar la supervivencia de las organizaciones. Y en este sentido, la gran desafío que nosotros tenemos es justamente trabajar con lo que es la actitud de las empresas para lo que es la utilización de esos datos, hacer consciente de que necesitamos esos datos en los diferentes niveles de la organización para poder garantizar esta visibilidad, esta trazabilidad, esta accesibilidad, y de esa forma poder estar tomando mejores decisiones, porque básicamente estamos trabajando contra la incertidumbre. Si yo trabajo contra la incertidumbre, lo que estoy haciendo es poder generar una base que me permite tomar mejores decisiones, y ojalá que sean decisiones inteligentes. A ver, este tema no es nuevo para todos nosotros, y sobre todo los que podemos decir, los que vienen del mundo, no sé cuántos hay que vengan del mundo de la ingeniería informática.
uno dice, pero estas preguntas o estos cuestionamientos han estado y están presentes y han ido complejizándose más a medida que han aparecido soluciones tecnológicas que me permiten dar respuestas a esas preguntas. El gran problema que tenemos es que todavía muchas organizaciones necesitan contestar estas preguntas y después necesitan complejizar esas preguntas y después tenemos que trabajar con lo que son las frustración de estas personas que están tomando decisiones y que el proceso de toma de decisión muchas veces en lugar de ser pavimentado por estos sistemas de información empieza a ser como un obstáculo para estas personas. Por lo tanto, el desafío que nosotros tenemos es de qué forma podemos generar sistemas de información que den soporte a estos procesos de toma de decisión en base a todo este surgimiento, a todo este volumen de datos que se está generando, considerando datos que son internos de la organización y datos que son externos de la organización. Así que ahí tenemos grandes desafíos para dar soporte a estos procesos, y esos procesos de toma de decisión nosotros lo vamos a poder ver en los 3 niveles de la pirámide organizacional. Por eso siempre hablo de que cuando estamos trabajando de necesidades de información, toma de decisión, tecnologías de la información, no es un dominio puramente informático, sino que es un dominio que es claramente interdisciplinario, porque acá necesitamos la visión de negocio, necesitamos la visión de ingeniería industrial, necesitamos la visión de la ingeniería informática, necesitamos la visión del dominio específico con el que esté trabajando, porque no es lo mismo dar soporte a los procesos de toma de decisión en el área de salud que dar proceso a los tomas de decisión en el área de educación, que en una empresa, que en una pyme, que en un contexto de puertos, que en un contexto de una empresa productora específica. Así que acá es la importancia de saber que estos problemas con los que estamos trabajando son problemas naturalmente interdisciplinarios y que vamos a necesitar de ese trabajo en comunidad de las distintas visiones que podemos tener. Incluso hasta aparecen problemas, por ejemplo, si estamos pensando en un problema de transporte público, aparecen aspectos de geografía, aparecen aspectos de sociología, aparecen aspectos de demografía, aparecen aspectos de historia, aparecen aspectos de psicología, aparecen aspectos de educación. Entonces, claramente, estos problemas con los que nosotros les vamos a tener que dar información para dar soporte a sus decisiones son problemas complejos, con lo que eso significa, y son problemas naturalmente interdisciplinarios y que necesitamos generar esa base para que se tomen las decisiones. Si analizamos esto y nos quedamos con este gráfico, a mí me falta en este gráfico el entorno. ¿Por qué? Porque en una primera parte de este proceso de generar estos sistemas que dan soporte a las tomas de decisión dentro de la organización, hubo un foco en lo que era organicémonos para adentro, es decir, ¿qué está pasando dentro de mi organización? Y veamos y resolvamos los problemas dentro de mi organización. Pero con eso resuelto no me alcanza hoy. Hoy necesito además establecer vínculos y colaboraciones con otras organizaciones, y ahí voy a necesitar nuevos sistemas de información que me permitan, por ejemplo, lo que es la planificación colaborativa, o si estamos hablando de una cadena de suministro, cómo es el diseño de esta cadena de suministro para dar este soporte al comportamiento global. Y si pensamos en una comunidad portuaria, también, es decir, no me alcanza con tener un actor que tenga resueltos sus problemas internos, sino que además necesitamos funcionar con esta idea de que es una unidad, aun cuando está compuesto por diferentes entidades que son autónomas entre sí. Entonces ahí tenemos nuevos desafíos que van apareciendo. Así que a este mundo complejo, además ahora le tenemos que agregar que no solamente es la organización consigo misma, sino que es la organización con todos los elementos que conforman, por ejemplo, su cadena de suministro, o que conforman la comunidad. No es solo el puerto, sino que es la comunidad logística portuaria que tenemos que orquestar para trabajar y tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, está tomado, es un screenshot del Observatorio Logístico del Ministerio de Transporte. Es una muy buena herramienta porque te está brindando información que, por ejemplo, para una empresa de transporte o para un exportador o para un académico te puede servir para extraer información de cómo es el comportamiento
de los distintos elementos logísticos que podemos identificar. En este caso es un análisis de la carga, del movimiento de carga en el puerto de Valparaíso, que está clasificado, entonces tenemos esa información y que nos puede dar. Fíjense o analicen, esta información es útil internamente para el puerto de Valparaíso, pero también es útil para las empresas que conforman, o las organizaciones que conforman esta comunidad logística que está asociada con el puerto. Entonces ahí ponemos de relevancia que ya no nos alcanza con los datos internos, sino que tenemos que ir un poco más allá y buscar los datos que son externos que hacen a que podamos tener mejores procesos de decisión, por ejemplo, decisiones estratégicas de una empresa en función del análisis de este comportamiento, del movimiento de carga, los tipos de carga y los medios de transporte que se han utilizado para ver cómo se va comportando y entonces poder tomar decisiones estratégicas con respecto a eso. O decisiones operativas. Pero yo siempre digo, ¿qué pasaría si además de esta información, por ejemplo, integráramos la información que hoy está presente con la información que nos podrían brindar los TAC de la Ruta 68 en lo que es el movimiento de los camiones? Porque ahí, para ir al antepuerto que está en Curauma, tienen que pasar por el último TAC, por lo tanto, hay un registro de los camiones que se están moviendo. ¿Qué pasaría si el puerto tuviera información en tiempo real de eso? ¿O qué pasaría si el puerto tuviera información de que por el movimiento de flujo que se está dando en estos pórticos del TAC, puede identificar que hay un conflicto o puede identificar que hay una congestión significativa y que eso va a ralentizar las operaciones internas? Entonces lo que estamos agregando, o lo que se podría agregar, es cubriendo necesidades de información acerca de la visibilidad de este proceso casi en tiempo real, y por lo tanto el puerto podría adaptar su planificación del patio o la organización del patio en función de saber de que hay ciertos contenedores que no van a poder llegar a tiempo, o que hay ciertos camiones que tienen planificado el retiro y no van a llegar porque está pasando algo en la ruta, todavía no sabemos qué es, que hace que complique la llegada. Entonces, fíjense de qué forma podemos estar impactando a través del acceso a la información, a través del acceso de los datos, integrando estos sistemas. ¿Qué pasaría si el puerto se integra con las autopistas para poder tener esa información? Porque, claro, tener la información de lo que está pasando en el antepuerto, porque se registran y hay todo un sistema, pero es antes de la llegada al antepuerto. Y eso me agilizaría en estos procesos y podría tomar decisiones acerca de ajustar estas planificaciones como ajuste quirúrgico, de forma tal de mantener operativa los recursos de la grúa, que es como el recurso más valioso del puerto, por los costos que tienen, de forma tal de mantener operativas las grúas con otras operaciones sabiendo que tengo camiones que están complicados. Pero pensemos más, ¿qué pasa si esto se integra con los sistemas de gestión de transporte de las empresas de transporte? Entonces estoy uniendo lo que sería el sistema de información de las empresas concesionarias de la ruta, más este trabajo colaborativo con los sistemas de gestión de transporte, de monitoreo y control de transporte de las empresas de transporte, y en lugar de darme cuenta que el camión no llegó, yo puedo saber anticipadamente que el camión no va a llegar y por lo tanto tomar medidas de control reactivas, proactivas, para poder responder a esos cambios. Entonces, esto me permite pensar una nueva forma de mis procesos de decisión, incorporando mayor información acerca de lo que tengo a través del trabajo colaborativo. Entonces, frente a estas necesidades, hubo una respuesta por parte de la industria y de la academia, que en un primer momento lo podemos decir que se conoció como inteligencia de negocio, y después, en los últimos años, podemos estar hablando de analítica de negocio, en donde pasamos de tener estos datos a poder usar los datos con cierta inteligencia, optimizar estos procesos, y estamos hoy en lo que podríamos definir de lo que es, moviéndonos desde lo que es lo prescriptivo hacia lo que es la analítica cognitiva, que todo indica que ese va a ser el próximo gran salto en lo que es la analítica asociada con dar soporte a los procesos de toma de decisión dentro de las organizaciones. Cuando
enseño esto, la gran discusión es, por ejemplo, si inteligencia de negocio y analítica de negocio son iguales, son parecidos, son diferentes, son sinónimos, es como la eterna discusión. A mí me gusta decir que es una evolución. Este gráfico a mí me encanta porque lo veo de esa forma. Yo no puedo estar trabajando desde la predictiva, la prescriptiva es más propiamente dicha analítica. Yo no puedo estar trabajando en analítica si no tengo lo previo. Porque eso me marca con la información de lo que está pasando hoy. Y de lo que ha pasado, yo puedo estar determinando qué va a pasar y qué debería pasar. Entonces, ahí tengo un continuo en donde lo que me está mostrando, o de alguna manera podemos ver que nos muestra, es cómo las tecnologías de información fueron evolucionando, y conforme las tecnologías de información fueron evolucionando, las soluciones tecnológicas que estábamos brindando o las necesidades que vienen de la empresa hacia afuera fueron cambiando y haciéndose cada vez más complejas, porque hoy por hoy no me alcanza con tener una analítica descriptiva, saber qué es lo que está pasando. No me alcanza. O sea, es la base. Yo necesito saber qué está pasando, necesito tener visibilidad. Pero además necesito saber por qué está pasando, que sería la parte de analítica diagnóstica. Y además, cada vez más necesito saber qué es lo que va a pasar. Y acá tengo que trabajar con los datos y con la información de la mejor calidad posible para poder hacer esa especie de futurología acerca de lo que va a pasar. Pero tampoco me alcanza con saber lo que va a pasar, sino que, por ejemplo, en función de esos escenarios que van a pasar, tendría que tener la capacidad de ver qué es lo que debería yo hacer en respuesta a esos escenarios. Entonces, tener un comportamiento proactivo en función de los datos que estamos colectando desde el pasado hacia el futuro. Y aquí nos aparece este gran salto, que es la analítica cognitiva, que se está trabajando en eso, que es básicamente facilitar la comunicación entre la interacción humano-máquina y una mayor automatización de los procesos de toma de decisión que están corriendo por detrás. Entonces, la respuesta es, ¿son sinónimos? No, no son sinónimos, porque tienen, desde mi visión, tienen finalidades que son complementarias, pero que no son iguales. Y la imagen que a mí me gusta es como la de una escalera. Necesito esto para poder lograr esto, para poder lograr esto otro, para poder lograr esto otro. Entonces, como un continuo que también fue evolucionando en función de la disponibilidad de tecnologías que me permitían dar esas respuestas a esas dudas que ya existían, o esas dudas, o esos cuestionamientos, o esas necesidades que fueron apareciendo y que se hacen más y más complejos. Yo siempre digo que lo que sustenta todo esto son viejos conocidos, junto con nuevas tecnologías o nuevas técnicas que van apareciendo, y que podemos redimensionar esos viejos conocidos a la luz de estas nuevas cosas que van apareciendo, y le podemos dar significado. Entonces, por ejemplo, el concepto de inteligencia de negocio lo encontramos en los albores de 1960, no es un concepto nuevo. Pero hoy, o en la transición de los 90 a los 2000, es cuando pegó más fuerte y se fueron conscientes de la necesidad de contar con este tipo de herramientas que permitieran dar respuesta a básicamente estas dos primeras grandes preguntas: ¿qué y por qué? ¿Qué está pasando y por qué está pasando? Y después se dijeron, si podemos contar el qué y el por qué, bueno, empecemos a ver qué es lo que va a pasar, porque necesito esta información para dimensionar mis estrategias para poder responder a eso. Entonces, prefiero verlo así, prefiero verlo, este gráfico es como muy representativo de este movimiento que está pasando. Y cuando le digo que tenemos viejos conocidos, si yo le muestro esta PPT, para la mayoría de nosotros me van a decir, pero esto lo venimos trabajando desde hace mucho, mucho tiempo. Sí, lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Esto no es nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo acá? Lo nuevo es el acceso a los datos. No es lo mismo en los años 60, 70, los tipos de datos que podíamos manejar a los datos que hoy estamos manejando. No son los mismos los volúmenes de datos que teníamos en 70, 80, cuando empezamos a masificar las bases de datos, a los tipos, incluso a los tipos de bases de datos que hoy se están utilizando.
Entonces, son viejos conocidos que se tienen que redimensionar a la luz de estas nuevas realidades con las que estamos trabajando, y que esas nuevas realidades me están incrementando esta complejidad. Así que es decir, ok, porque yo sé que han estado dando en los seminarios previos, han trabajado con algunos de estos temas. Entonces, ok, son estos temas que me van a ayudar a tomar mejores decisiones integrándolos, porque no me alcanza un sistema de simulación. Ese sistema de simulación puede ir de la mano de un sistema de optimización que me va a dar soporte o va a ser el corazón de un sistema soporte de decisión que está trabajando contra grandes volúmenes de datos, que además son datos internos y externos, estructurados, no estructurados, con análisis, por ejemplo, de comportamiento en redes sociales, que eso está teniendo cada vez mayor impacto, sobre todo en lo que es la imagen que están dando las organizaciones hacia afuera. Y si no, pensemos, por ejemplo, en el impacto que han tenido las redes sociales en campañas políticas, en la primera elección de Trump, con todo lo que Cambridge Analytics y de qué forma impactaron, o las denuncias que hay de los hackers rusos que están sesgando elecciones. Viejos conocidos que están redimensionados a la luz de las nuevas tecnologías y las nuevas herramientas que van apareciendo. Entonces, así, a grandes rasgos, porque lo más interesante de acá es, como habíamos hablado, es el debate, tenemos hoy por hoy, tenemos estos tres grandes niveles, descriptivo, predictivo y predictivo, que ha sucedido, que está sucediendo y que puede suceder después, y esto que está asociado con qué es lo que deberíamos hacer. Y aparecen estas técnicas que las conocemos y las estamos utilizando, y las empresas lo hacen, y los resultados que están apuntando justamente a una mejora en los procesos de las organizaciones de cara a los procesos de toma de decisión más inteligente, tanto en la operación como en la planificación que se lleva a cabo, porque esto es un ciclo. Si yo logro hacer esto, ¿qué debería hacer? Ese debería hacer se va a traducir en planes, y esos planes van a ser ejecutados, vamos a tener resultados, esos resultados los vamos a analizar desde la perspectiva descriptiva, qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando, y entonces esto es un ciclo en el cual nos vamos a ir moviendo como una espiral en el tiempo. Entonces, ahí nos aparecen estos elementos, y a mí siempre me gusta decir que inteligencia de negocio y analítica de negocio no son solo cuestiones tecnológicas, sino que van a acortar o van a moverse a lo largo de todos los elementos de la organización, porque vamos a estar trabajando con las decisiones que se están tomando, los procesos de toma de decisión, pero también vamos a impactar los procesos que están dentro de esta organización, porque podemos hacer una reingeniería de procesos, una mejora de procesos a la luz de los resultados que vamos obteniendo a partir de la incorporación de estas técnicas y herramientas, pero también vamos a marcar lo que es la cultura organizacional. No, claramente incorporar este tipo de soluciones tecnológicas tiene un impacto en la cultura, o debiera tener un impacto en la cultura organizacional, porque puede redefinir ciertos roles y funciones. Cuanto más nos estamos moviendo hacia la complejidad, vemos que algunos de estos procesos van a poder ser automatizados, y hay decisiones que van a quedar para el ser humano solo cuando deje de ser un estándar y necesiten tomar acciones de control porque hay un desvío que necesita ser validado o tomado, pero la cultura organizacional también se va a ser afectada. Y acá tenemos que trabajar fuertemente cuando estamos viendo la transición o la incorporación de estas herramientas en lo que es la gestión del cambio, porque obviamente este tipo de herramienta trae mucho ruido dentro de la organización y puede traer mucha resistencia. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer un ojo y un cuidado en cómo vamos a preparar esta organización para la incorporación de estas herramientas que vienen de la mano de IBEA. Impactos que también van a tener es en la gestión del riesgo y la competitividad. En la gestión de riesgo, porque naturalmente al saber qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y qué es lo que deberíamos hacer, estamos bajando los niveles de incertidumbre y tengo mayores visibilidades acerca del comportamiento de los procesos intraorganizacionales e interorganizacionales,
y por lo tanto tengo mayor tiempo de respuesta cuando algo se sale de lo que estábamos planificado, y ahí puedo ejecutar los planes de mitigación, de contingencia, para poder responder a ese riesgo que se convirtió en un evento y que es realidad. Pero también me incrementa en la competitividad, porque si yo soy capaz de identificar estos cambios que se van dando, yo puedo obviamente responder mejor a lo que son los cambios de mis clientes, de mis usuarios, y puedo adaptarme a los cambios que se van produciendo. Entonces la competitividad de la organización mejora con el incremento de estas herramientas. Así que evidentemente los elementos son bien positivos. Respondiendo a lo que les había planteado sobre que son similares pero diferentes, muchas veces o en algunas ocasiones se empiezan a usar como sinónimos algunos conceptos sin que sean necesariamente sinónimos. Entonces, esta imagen de acá abajo es la que más me gusta, porque es la visión como de un auto. Business Analytics me dice para allá vamos, es el frente, y Business Intelligence me dice venimos de acá atrás. Estás acá porque hicimos este camino y te queda este camino por transitar. Entonces, ante la pregunta es decir, ok, si estamos parados en el hoy, Business Intelligence me llega del ayer al hoy, y Business Analytics es del hoy hacia ese mañana con el que estamos trabajando. Y Big Data es uno de los grandes aliados para estas soluciones, porque lo que estoy diciendo es, ok, no son solo los datos con los que estamos convencionalmente acostumbrados a usar, sino que tenemos todos estos datos que se están generando por diversas fuentes, e incluso son fuentes a las cuales nosotros nos podemos controlar, pero que debemos estar viendo. En este sentido, por ejemplo, las redes sociales son nuestros aliados. Deberíamos de tener estas herramientas escuchando qué es lo que está pasando, el comportamiento o la imagen que se está teniendo de la empresa en las redes sociales, porque nos debiera dar información que nos va a ayudar a mitigar riesgos, pero también nos va a ayudar a mejorar la competitividad de cara a estos cambios que se van dando. Y si no, piensen, por ejemplo, cuántas empresas en los últimos años han dejado de existir o están muy disminuidas por no haber sabido leer los cambios del mercado. ¿Y eso por qué pasa? Porque muchas veces no se ve esos cambios o se quedan dormidos en los laureles que se han conseguido a partir de su historia y de su trayectoria. Entonces, algo fundamental que tenemos que tener claro es que inteligencia de negocio no lo podemos decir que sea un sistema de información. En realidad, como ustedes vieron, esos viejos conocidos que están siendo utilizados de formas convencionales, pero para dar soporte a estas decisiones. Y ese es el conjunto de herramientas y estrategias. No es solo un sistema de información, tenemos una multiplicidad de herramientas y estrategias que vamos a poder utilizar para generar esta visibilidad de los procesos, para generar esta información, este conocimiento que va a permitir poder establecer ventajas competitivas para la organización. Y lo podemos aplicar en todos los niveles de la pirámide organizacional, con diferentes grados de complejidad, obedeciendo a la necesidad de decisiones que hay en cada uno de esos niveles. ¿Dónde lo podemos utilizar? Obviamente para la administración y control, de la mano de los indicadores de performance, para mejorar la performance, porque puede identificar costos ocultos, clientes no rentables, índice de productividad, entonces lo puedo tomar como un análisis para ver cómo se están comportando estos procesos, y a partir de ese análisis decir, ok, necesito hacer estos ajustes. En realidad lo podemos aplicar en toda la organización, para poder tener esta visibilidad de la organización y en función de eso mejorar los procesos, no solamente de toma de decisión, sino también los procesos que efectivamente se están llevando a cabo. Por el lado de Business Analytics, tenemos esto de que vamos a incorporar esta visibilidad como del hoy hacia el futuro, y que estamos buscando incrementar el valor de las decisiones que estamos tomando. Es decir, tenemos que
ver el impacto que estas decisiones tienen y en función de esa retroalimentación poder mejorar estos procesos. Entonces, podemos trabajar con lo que es el mundo de la analítica desde diferentes perspectivas. Podemos compitiendo en analítica, tomándolo como un elemento que me va a ayudar a la ventaja competitiva, compitiendo con la analítica, buscando incrementar los beneficios, mejorando acá la cultura de la mejora continua. Si yo tengo visibilidad, si estoy midiendo, si estoy viendo y estoy teniendo claro hacia dónde vamos a ir, entonces puedo apostar al desarrollo de la mejora continua, generando ingresos a través de estos datos que estamos generando. Si no, piensen en aplicaciones como Waze, en aplicaciones como Uber, en aplicaciones de ese tipo, donde los usuarios no estamos pagando. Waze, nosotros no pagamos por usarlo. ¿Cuál es el modelo de negocio que hay por detrás? Nosotros estamos generándole datos gratuitamente, porque usamos la aplicación, y cuando usamos la aplicación dejamos que vean cómo nos estamos moviendo, por qué comunas nos movemos, los caminos tradicionales que tomamos, y ni siquiera somos conscientes que estamos regalando nuestros datos a una aplicación que después, por ejemplo, se la vende a una comuna para que construya una base de lo que es la matriz origen-destino de movimiento de personas. Y en función de esa información pueden diseñar, por ejemplo, las rutas nuevas de las micros, o puede diseñar el sentido de las calles en función de cómo se está comportando la gente que se está movilizando, o generar alternativas de transporte para reducir, por ejemplo, lo que es el uso de transporte particular. Y no les ha llamado la atención, por ejemplo, que a veces les empieza a llegar información que no la pide y le llega publicidad y uno va manejando y dice, pero justo ahí está, está en venta un departamento, y vos dijiste, hiciste una búsqueda sobre un departamento, te detectan que están en esa comuna y te llega publicidad. ¿Eso por qué? Porque estamos generando datos y lo estamos entregando de forma gratuita. Y esto también lo vemos en Facebook, o en Instagram, o en TikTok. Todas esas aplicaciones van a usar los datos que consciente o inconscientemente estamos generando. No sé si le han llegado esos desafíos de sácate una foto, a quién te parece, qué pasa, cómo vas a ser en 10 años más, 20 años más, o de viejo, o cómo sería si sos del otro sexo. Estamos entregando fotos, que son datos, y estamos entregando información sobre nosotros por nuestro perfil, por toda la información que posteamos y eso, y con esa información no sabemos qué estamos alimentando, y vemos una foto y dice, mira qué lindo cómo me veo de hombre, o qué lindo cómo me voy a ver de grande, pero en realidad no estamos sabiendo qué es lo que estamos alimentando, ¿sí? Entonces, y lo que es peor, no sabemos si esos datos son vendidos. Por ejemplo, todos los sistemas de reconocimiento facial, eso necesitan set de entrenamientos, y nosotros estamos cediendo nuestras fotos libremente para estar entrenando programas o sistemas de reconocimiento, potencialmente de reconocimiento facial, que pueden ayudar a no sabemos qué. Depende en qué régimen nos estemos moviendo, vaya uno a saber qué pasa. Así que claramente invertir en este tipo de soluciones tiene un impacto en nuestras organizaciones, y me permiten básicamente esta idea de necesito saber qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, para poder responder y adaptarme competitivamente a estos cambios que se van produciendo, y que son cambios tanto internos como externos. Ejemplos, ¿en dónde lo podemos ver? El mundo financiero es un clásico consumidor de lo que es inteligencia y analítica de negocio, por su naturaleza de este mundo, en donde pueden usar modelos, por ejemplo, para predecir riesgos, o predecir si una persona es apta o no apta para un crédito, o para evaluar diferentes situaciones. Créanme que si bien todo lo que estamos viviendo es un golpe para todos estos modelos, y prácticamente ninguno había incorporado la posibilidad de una pandemia, sí había señales de alarma que no fueron consideradas y que nos hubiesen ayudado a mejorar
esta realidad o prepararnos a esta realidad con la que estamos viviendo y ser un poco más proactivo que reactivo. Por ejemplo, había un científico que ya hace como 10 años atrás había, en función de cómo se estaban comportando ciertos virus, había predicho de que se nos venía una gran pandemia de ciertas características. Entonces, esa persona se asoció con una aseguradora y vendían para las empresas un seguro de pandemia, porque él sabía que se venía esto. Y sorpresivamente, él dijo que las empresas, las grandes empresas, ninguna invirtió en esto porque no lo veían como un hecho probable. Sin embargo, la historia nos muestra que en cada ciclo, más o menos de 100 años, tenemos grandes pandemias, vivimos grandes pandemias. Y que estas pandemias, dada esta globalización en la que hoy estamos viviendo, tienden a impactar a más espacios del mundo. O sea, piensen que la última gran pandemia fue la gripe de 1918 y que tuvo epicentro en Europa y en Estados Unidos. Pero hoy podemos decir que esta pandemia realmente es pandemia y es globalizada porque todo el mundo está afectado por la misma. Entonces, piensan de que hubo alguien que se dio cuenta, ofreció un seguro y las empresas no lo compraron, porque consideraban en sus modelos de qué es lo que va a pasar, no estaba incorporado esto. Créanme que a partir de lo que están viviendo ahora, escuchar los datos que están pasando en epidemiología, empiezan a ser incorporados hasta que nos olvidemos, porque tenemos memoria corta, al menos los humanos, esperemos que las máquinas no, en estos modelos, sobre todo lo que son predictivo y prescriptivo. Los sistemas de salud son grandes beneficiarios. O sea, generalmente cuando uno habla de Business Intelligence y Business Analytics, piensa que es solo del mundo de negocios. Y no, lo podemos ocupar, por ejemplo, para lo que es una mejora de la red de salud. Lo podemos ocupar en lo que es una mejora de la red de educación, transporte público. Entonces, no es solamente negocio de ganar dinero, sino también que es este concepto de negocio que podemos impactar en las vidas. Entonces, podemos analizar y trabajar con lo que es el flujo de pacientes, el tema de compras y control de inventario para el sistema de salud es crítico porque el stock out de un producto tiene un impacto en la vida humana, entonces no es trivial. Y se están utilizando este tipo de herramientas para lo que es el modelo predictivo, prescriptivo de diagnóstico y tratamiento de los enfermos. Entonces, ahí tenemos un área de gran explotación y que podríamos impactar positivamente. Las cadenas de suministro son grandes demandantes también de este tipo de soluciones. Lo dejo acá, no lo voy a entrar porque después vamos a hablar de un ejemplo. El gobierno, todo lo que son los procesos de gobierno también debieran de tomar estas soluciones de BI y DBA para mejorar los procesos que se están dando de cara a identificar ineficiencias, burocracias, problemáticas dentro de sus procesos. Y obviamente también lo podemos hacer para las agencias sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a pensar, en realidad este tipo de soluciones no están orientadas solo a un único mundo, sino que lo podemos ver para diferentes dominios en los cuales nosotros necesitemos mejorar la visibilidad de lo que está pasando, necesitemos mejorar los procesos de toma de decisión, y necesitemos generar esta capacidad de adaptabilidad a los cambios que se van produciendo. Para poder implementar estas soluciones en las organizaciones necesitamos tener claro que es un éxito para nosotros en esto, y el éxito está de la mano de los cumplimientos de los planes estratégicos. Necesitamos tener un campeón que patrocine y lleve a cabo y le dé fuerza a estos procesos, y necesitamos tener claro cómo va a ser el proceso de implementación de BI y DBA. Esto es muy informático, pero pensemos que lo que tenemos que desarrollar, dentro de las cosas que tenemos que hacer, es el desarrollo de sistemas, y esto es clave cuando estamos trabajando con sistemas de información. Y el
proceso va de la mano de crear esta hoja de ruta de cómo vamos a ir trabajando, ¿sí? Y tengamos siempre en mente de que esto es una espiral. No querramos resolver todo el problema de una sentada, porque podemos ir resolviendo iterativa, incrementalmente, y agregando esta idea de escalera, de llegar desde saber qué es lo que está pasando, a llegar a decir qué es lo que deberíamos hacer para poder responder a los cambios futuros que se van a dar. Obviamente que esto, al ser un dominio que, si bien tiene su trayectoria de muchos años, está condicionado por las tecnologías que se van generando. Entonces, acá tenemos muchos elementos que están bullendo en la academia, en la industria, en la innovación, en el desarrollo, que hacen que tengamos que considerar o revisar estas cosas de cara a justamente poder incorporarlas y mejorar nuestros procesos de adaptación a estos cambios. Ahí los avances en lo que es la gestión del Big Data, Machine Learning, el uso de las cada vez más de redes neuronales más sofisticadas, la incorporación de analítica, del modelado de analítica de negocio, y acá aparece un elemento que es la cuarta revolución industrial, de la que estamos hablando, y la cuarta revolución industrial, entre todas las cosas que va a golpear, o que va a decir, hey, préstenme atención, es también al mundo de la inteligencia y de la analítica, porque va a ser una gran generadora de datos, pero también va a ser las soluciones asociadas con la cuarta revolución industrial, una gran consumidora de información y de conocimiento para poder llevarse a cabo. Así que la cuarta revolución industrial nos viene a remover muchas cosas, incluso viene a remover todo esto de la inteligencia y de la analítica. Me gustaría detenerme un poquito en lo que es la cuarta revolución industrial, en donde vamos, claramente nosotros estamos viviendo una evolución de diferentes revoluciones industriales por la que hemos pasado, y si analizamos este camino, vemos que el salto entre la tercera y la cuarta, el periodo de tiempo es considerablemente más corto de lo que fue de la segunda y la tercera, y mucho más corto de lo que fue de la primera a la segunda. Entonces, eso también nos está dando señales de que estos cambios son cada vez más profundos y cada vez en menos tiempo. Por lo tanto, la capacidad de adaptabilidad de nuestras organizaciones es clave. Si no, vamos a ser dinosaurios, y ya sabemos qué le pasaron a los dinosaurios. Esta cuarta revolución industrial está caracterizada por las tecnologías y el uso que vamos a hacer de estas tecnologías, y hay muchas de estas tecnologías disruptivas que van a poner en jaque, que ya están poniendo en jaque, la forma convencional de hacer las cosas. Eso que nos trajeron desde hace mucho tiempo, desde Ford y la producción en masa, y muchas cosas se van a poner en jaque a la luz de estas nuevas tecnologías que nos van a decir, ok, repensemos cómo estamos haciendo esto, ¿ya? Por ejemplo, lo que es la impresión 3D. La impresión 3D nos puede resolver tema de stockout de inventarios, y donde yo ya no tengo que comprarlo a China, o Corea, o a Japón, sino que voy a comprar un código software, y lo voy a poder crear en mi instalación. Piensen los acortamientos de tiempos que vamos a tener. Ya no tiene que mandarlo en barco o en avión y después que llegue, sino que es solo comprar código, y si tengo la tecnología puedo crear la pieza y utilizar la pieza. Por lo tanto, de 21 días, un poco más, un mes, lo puedo hacer en un par de horas. Eso va a ser un impacto. Va a ser un impacto también en lo que es la gestión de los almacenes, entre otros. La clave, insisto, son la combinación de esta infraestructura física con software y el uso de estos sensores, y acá es clave, porque si estamos teniendo sensores, vamos a estar teniendo elementos generando datos, y esos datos los tengo que almacenar, los tengo que gestionar para poder después generar información, conocimiento y ventaja competitiva. Una de las grandes afectadas por este tema de la cuarta revolución industrial, y que van a afectar sus procesos de toma de decisión, son las cadenas de suministro. Y las cadenas de suministro van a verse claramente afectadas, porque muchos de estos procesos convencionales y tradicionales, que estaban así establecidos como oleados y sacramentados de cara a estos elementos, los van a remecer. Entonces, por ejemplo, va a haber cambios en lo que es el control de inventario, porque ahora si le estoy poniendo, por ejemplo, etiquetas RFID o etiquetas o sensores del tipo IoT,
vamos a tener información en tiempo real, mucho más actualizado de lo que actualmente podemos tener. Sí, está bien, me pueden decir hay un tema de costo, pero por ejemplo, vamos a suponer que no usamos esas etiquetas, sino que lo que usamos son drones. Y si tenemos estos pallets en los depósitos con el código de barra mirando hacia el frente, el dron hace un rastreo y tengo información, de nuevo, casi en tiempo real, sobre cuál es el estado de mi inventario y puedo tomar decisiones en función de eso. Eso es un cambio respecto a lo que tradicionalmente se hacía. Y acá soy como inmensamente feliz porque voy a hacer, como yo siempre digo, un sincericidio. Hay algo que a mí siempre me molesta mucho, es cuando me dicen, siempre lo hicimos así. Es como que mi parte rebelde, sin causa, es como, bueno, ya, ¿y qué te hace pensar que siempre lo hicimos así? Hoy sea una respuesta y no necesitemos, aunque sea, mirar el siempre para ver si efectivamente todavía sirve o necesitaremos hacerles algunos ajustes. Entonces, claramente esta cuarta revolución industrial va a poner, de nuevo insisto, en cuestionamiento el siempre lo hicimos así, porque lo que es la política de gestión de inventaria es algo que siempre se hizo así. Los cambios no, los modelos tradicionales de inventario tienen ya su trayectoria y su antigüedad. Me va a ayudar, por ejemplo, a lo que es reducir la fricción entre los actores. Eso es, estas tecnologías me van a ayudar a reducir el conflicto que pueda haber en la comunicación, la integración, la colaboración entre los actores, porque vamos a reducir esa comunicación a través de una comunicación por documentos electrónicos, donde hay estándares que vamos a aplicar, de hecho ya se está haciendo, y hace que si para una empresa esto se codificaba de una forma y para la otra empresa de otra forma, van a existir esos traductores que me van a garantizar que se puedan entender los sistemas. Entonces, en forma general, ahí después le voy a pasar a Mario la PPT para que ustedes lo puedan tener. Hay varios videos en donde podemos ver que esto no es ciencia ficción, esto es realidad y ya está operando. Por ejemplo, en lo que es los almacenes de Amazon, hay almacenes, la estructura interna de un almacén camión, ya no tenemos racks fijos, sino que tenemos como columnas movidas por unos robots que van moviendo esas columnas y en lugar del picker ir hacia la estructura y seleccionar los productos, esta estructura viene hacia el picker y selecciona los productos y va armando los pedidos. Entonces, fíjense cómo cambia la organización y el nivel de eficiencia que se tiene es mayor en el uso del espacio con estas estructuras móviles que están continuamente moviéndose. Por ejemplo, todo lo que es los vehículos autónomos, que no tenemos conductores. Me tocó ver esto en un puerto, en la terminal de Rotterdam, en una de las más modernas, en donde me llamó la atención el excesivo silencio que había. Yo escuchaba las gaviotas, y los camiones no tenían conductor, las grúas no tenían conductor, y era todo completamente automatizado. Había una sala de control donde las grúas sí eran controladas a distancia, estaba el conductor de la grúa en la sala, pero los camiones eran completamente autónomos, incluso en la decisión de cuándo entraban a cambiar las baterías. Eso lo decidía un sistema, entonces el galpón donde se cambiaba la batería para que siguiera operando también era libre de personas. Un brazo robótico sacaba la batería, la ponía a cargar y le colocaba la nueva batería y el vehículo seguía su trayectoria. Es impresionante, porque una cosa es verlo en un video y otra cosa es estar desde el bus, porque no te dejan bajar, viendo cómo están moviéndose esas cosas. De verdad es que es impresionante. Así como las cadenas de suministro cambian, uno de los actores de esta cadena de suministro, sobre todo cuando estamos hablando de cadenas de suministro globales, que van a requerir, que de hecho requieren y deberían utilizar estas herramientas de BIBA, son los puertos. Porque como les dije al principio, prácticamente el 90% de la carga internacional se mueve a través de terminales portuarios. Y los puertos, conforme las tecnologías fueron cambiando, los puertos también cambiaron la visión que estaban teniendo y la cantidad de información que requerían para poder mejorar sus procesos internos y los procesos externos de cara a la comunidad.
Entonces primero se empezó a trabajar en lo que eran las terminales, después se empezó a trabajar en lo que es la relación intraterminal, después dijeron, ok, no me alcanza con ser eficiente puertas adentro del puerto, aún con sus distintas terminales, sino que necesito pensar que esto es un sistema complejo compuesto por diferentes actores, que necesito integrar esos actores, que es la cadena logística portuaria. Y acá aparecen elementos como la comunidad portuaria, como los Port Community Systems, que son herramientas que permiten mejorar estos procesos de decisión, donde no solamente consideramos las necesidades del puerto, sino la integración de estos diferentes actores. Entonces ahí tenemos esta cadena logística portuaria como una unidad en la cual está conformado por estas entidades autónomas que necesitan coordinarse entre sí para mejorar su nivel de eficiencia global. Y si trabajo con esta cadena logística, las cadenas logísticas portuarias no son elementos aislados, sino que están integrados a diferentes cadenas de suministro de importación y exportación. Y si no, piensen en el puerto de Talcahuano, cuáles son los productos que están entrando y saliendo por el puerto, ¿sí? Y ahí van a ver de que no existe, si bien hay una preponderancia de un cierto tipo de producto, en realidad tenemos una diversidad de cadenas de suministros que están en forma simultánea, compitiendo por este espacio en el puerto. Por lo tanto, esta terminal que pertenece a un puerto que está en la cadena logística portuaria, además pertenece a diferentes cadenas de suministro en forma simultánea. Pero ninguno de estos vive aislado, ninguno de estos vive en una burbuja, sino que está conectado con el entorno. Entonces me van a aparecer factores como cómo es el vínculo del puerto y de esta cadena logística y de esta cadena de suministro con respecto a las comunidades que contienen estos actores, de qué manera estas actividades están impactando en esas comunidades, cuál es el rol o cuál es la perspectiva de la responsabilidad social, qué pasa con la sustentabilidad. Y ahí claramente se me abre de nuevo un gran abanico complejo en los cuales tenemos que trabajar, y de nuevo, insisto, las tecnologías, los sistemas de información me van a ayudar a tener esa visibilidad, ¿sí?, de lo que está pasando, y en función de esa visibilidad puedo estar tomando decisiones. Piensen, por ejemplo, en el entorno, y sería bueno que en particular los puertos lo hicieran, ver las opiniones que tienen en las redes sociales. No solamente de los actores de la cadena logística, sino de las personas que están involucradas. Y ahí podemos analizar o ver, por ejemplo, cómo es el comportamiento del vínculo ciudad-puerto en Valparaíso, que va a ser diferente al comportamiento de lo que es ciudad-puerto en San Antonio. Todavía no conozco muy bien lo que está pasando en Talcahuano, pero sé que han avanzado bastante en estos temas. Así que ahí tenemos grandes desafíos donde, de nuevo, estas herramientas me van a ayudar a generar esta visibilidad, me van a ayudar a generar esa trazabilidad y me van a ayudar a generar esta capacidad de poder adaptarme y poder estar respondiendo a estos cambios internos y externos que se están produciendo. Modo de síntesis. Esta imagen, no solo porque me gusta, me falta el director acá, no tomé bien la foto, pero esta imagen a mí me gusta mucho porque me gusta cerrar con la idea de que esto no es algo que lo podemos hacer solo, no es algo que se hace de forma aislada, porque claramente nosotros vivimos en comunidad. Y si analizamos la palabra comunidad, podemos ver que dice somos como una unidad. Cuando tengamos en claro esa idea de que esto no es un trabajo aislado de cada uno de los elementos que componen esta realidad, sino que es un trabajo integral de todos esos elementos que componen esa realidad, vamos a poder encontrar mejores soluciones de forma integral en el que estemos en un estado más de win-win, porque lo que nos está pasando es como que nos competimos adentro, nos fagocitamos entre nosotros, en lugar de decir unamos fuerza. Del divide vencerás a vamos a unir la fuerza para poder responder a esto. Entonces, la idea de la orquesta me parece muy simbólico en este concepto de comunidad, porque cada uno de ellos en una orquesta tiene un rol muy específico. Está el primer violín, que significa algo, está el director, que significa algo, y después cada uno de los músicos tienen un rol dentro de lo que es la ejecución
de esa partitura. La partitura la podemos ver como un plan, y cada uno de los músicos pueden ser diferentes actores de esta comunidad. Basta con que un músico no esté tocando la partitura bien. ¿Qué pasa? ¿Suena bien la orquesta? ¿O nos hace como, uy, algo no está sonando bien? Uno solo que no sea preciso en los tiempos, no sea preciso en la partitura, produce ese efecto que hace que uno diga no está funcionando bien. La pregunta es, ¿funcionamos como comunidad? Tenemos bastante que hacer ahí. Pero pensemos esto incluso hacia adentro. ¿Qué pasa en una organización donde cada uno de estos ejecutantes, cada uno de estos músicos, tiene un rol? Por ejemplo, tenemos la gente de TI, tenemos la gente de negocios, acá tenemos el CEO a la cabeza dirigiendo esa orquesta. Si cada uno toca la partitura como quiere, no va a haber música. Si la gente de TI no es capaz de hablar con la gente de negocio, que no es capaz de hablar con la gente de ventas, que no es capaz de trabajar como una comunidad, esta empresa, por más que invierta en tecnología, va a seguir teniendo ruidos. Así que es clave que nosotros pensemos empezar a vernos como una unidad. Así que gracias en honor al tiempo, porque fue complicado, como me apuré un poco, pero espero que les haya gustado, y ahora sí, a debatir sobre lo que estuvimos hablando. Les cedo la palabra y voy a tomar agua. Aguántenme un segundo. Excelente presentación, Lorena. Muchas gracias por situarnos en este contexto tan estratégico. Sí. Agradecido, me ha servido muchísimo. Uno a veces se sumerge tanto en las técnicas y en lo operativo que olvida un poco la visión global que tú nos has dado tan brillantemente. Así que excelente, yo encontré extraordinaria tu presentación, muy Muchas gracias, clarificadora, Mario. viendo muchos elementos que a veces están dispersos y que no, de repente perdemos la visión del todo. El Sí. tema de la complejidad que tú has mencionado tan brillantemente. Somos pocos, pero muy interesados. Y yo voy a dejar la palabra, más bien, a las preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla, así los puedo ver, Bueno, ¿ya? ya, para que puedan hacer su aporte y sus contribuciones. Hay gente que me escribió que tenía otras actividades que lamentaron mucho y te Es que dan su con la excusa. disrupción que tuvimos. Varios WhatsApp de gente que perdió la conexión, entonces no alcanzó y bueno, y lamentan mucho, pero debemos también pedir autorización, si es posible, con tu venia, por supuesto, y previa revisión tuya, poder subir el video a un canal de Sí, YouTube que tenemos para poder sí. comunicar y poder que se pueda visualizar. Bueno, No hay tenemos problema. todavía unas preguntas que podamos conversar. De nuevo, al menos yo encontré muy buena tu presentación, Lorena. Gracias. Ahora el Francisco, debate. Sí. ahora viene la No, crítica. no, para nada. Oye, primero felicitarte, Lorena, por tu presentación, fue muy buena. Tiene una visión súper holística con respecto al tema de las tecnologías y cómo fuiste ordenando escalarmente las complejidades. Una cosa muy interesante, porque uno siente que está como atrapado en una jungla, donde cada persona está etiquetando lo que aparece primero con su etiqueta, y cuesta todavía, es un poco la Ver el idea que todo. tenía Misfer sobre un safari. Cada persona está ahí y uno de repente se queda dormido un rato y identifica inmediatamente un concepto nuevo. Y Sí. gran parte del debate consiste en ver qué pensó la persona que instaló el concepto nuevo. Así que creo que has ordenado muy bien la complejidad y el surgimiento de las tecnologías de una manera escalar. Mi pregunta, Lorena, y un poco, yo sé que tú estás en el puerto también. Aquí en la región del Biobío tenemos instalado hace muchos años una mesa COMEX de comercio exterior que articula a la gente de aduana, a los puertos, a transportistas y a universidades y otros actores más. Y una mesa que está liderada por aduana, pero participa focalmente el gobierno regional, por la figura del ministro del Ceremi de Hacienda. Y justamente uno de los temas que se conversa es cómo echar a andar el sistema CISEC Surloc, este sistema integrado de logística. Y han habido problemas que son porque claro, cuando tú planteabas la necesidad de articular toda la red, claro, tienes que asumir las disparidades que tiene la red. Sí. E incluso se ha hablado de aplicaciones Android
para que la gente que manejaba camiones, y había un tema, por ejemplo, capacitar en una aplicación, por ejemplo. Entonces, al parecer, ese tipo de iniciativas de coordinación o de manejo de red, y estamos hablando de algo donde hay mucho dinero, porque nos contaba la gente de la mesa COMEX, que si llegan tarde los productos es mucho, mucho dinero. Por lo tanto, marcos de incentivo económico los hay. Pero ¿cómo Sí. ves tú el rol del Estado en esto? ¿Cómo lo ves tú en este primero instalando que ya tiene que funcionar CISEC y Surloc de una sola vez? Pero ¿cómo ves tú también esta capacidad de nivelación que tiene el Estado para que aquellas personas que están muy atrás, que incluso no tienen integrado su sistema? Me sorprendió ver gente de Puerto que no está integrado su sistema y su sistema no puede No. conversar con el CISEC. Es curioso, ¿ah? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que el Estado tiene que ser más fuerte, más duro con respecto a la nivelación de esas brechas para que converse El, esta es- red? sí. Bueno, El Estado tiene que ser un actor. felicitarte por tu Sí. presentación, fue muy buena. Gracias, Francisco. El Estado tiene un rol clave en este universo y no puede estar fuera de la mesa. El tema de que acá hay una multiplicidad de visiones, porque tenemos por una parte actores, por ejemplo, en lo que es la cadena logística portuaria, no son solo actores de carácter privado, sino que tenemos muchos actores de carácter público. Y nosotros tenemos un chiste medio cruel interno, es como, no, la culpa de todo la tiene el transporte. Es como, no, la culpa de todo es el transportista, y la verdad es que cuando uno analiza los procesos, el pobre transportista es como la cara visible, pero de cosas que están fallando internamente. Entonces, por ejemplo, pasa que el transportista llega a puerto, pero los documentos no fueron hechos, o hay errores. Entonces tiene que salir y esperar a que esos errores se solucionen para volver a entrar. Y esos son costos. Hay costos por detrás. Yo creo que Chile, si bien está haciendo las cosas bien, comparativamente con los otros actores de la región, incluso su índice de competitividad sigue siendo dentro del índice de desempeño logístico. Chile es el que está liderando Latinoamérica, pero hay otros actores que lo están alcanzando. O sea, la brecha que tenía con, por ejemplo, su Colombia, México, que son como los Perú, que son los que están subiendo en índice de competitividad logística, te están demostrando de que hay otros actores que están viendo esto sistémicamente. Y esto de ver sistémicamente pasa por decir, de verdad se necesita esa integración. CISEX es necesario, el tema de ventanilla única, porque simplifica los procesos. Y si simplificamos los procesos, tenemos menos redundancia de datos, menos errores, porque pasa, por ejemplo, que alguien tipea algo de una forma, pero el otro lo va a tipear de otra forma, entonces después no hay un match y bueno, una serie de problemas. Entonces ahí necesitamos de ser conscientes de esta integración, pero ser conscientes de la integración sabiendo de que tenemos estas brechas. Por lo tanto, ahí hay una responsabilidad en lo que es la educación. Y los actores tienen que ser conscientes, de nuevo, si siempre se hizo así, pues ahora el siempre dejó de ser, sobre todo lo que es este universo, dejó de ser válido. Entonces no podés tener desconectado, de verdad necesitamos que la gente de transporte maneje aplicaciones. Entonces hay campañas, hay empresas de transporte que están capacitando a sus operarios, pero incluso están en esa transición de decir, ok, hay algunos que no lo van a poder hacer, entonces para esto tenemos el plan B, porque obviamente también hay gente que está de salida de estos procesos por un proceso natural, en donde hay una resistencia natural al cambio. No nos olvidemos que cuanto más grandes somos, más nos resistimos a incorporar estas nuevas cosas. Entonces, es saber, ser consciente de que tenemos esa realidad, que tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Sería muy bueno pensar como en una hoja de ruta para Chile, en su globalidad, que aborde no solamente lo que es el desarrollo tecnológico, sino lo que es la educación en el desarrollo tecnológico. Es como, de nada me sirve tener el puerto más tecnológico de Latinoamérica si no tengo la infraestructura. Y la infraestructura no es solo física. La infraestructura también es de información. Y para hacer uso de estos sistemas de información necesito usuarios que estén capacitados en su uso. Entonces, voy a usar lamentablemente, pero no es lamentablemente, esto es un sistema
complejo, en donde de verdad el eslabón más débil te puede hacer caer todo el sistema. Entonces, y se debe ver desde esa perspectiva, se debe ver holísticamente. Tenemos que pensarlo con todas las interacciones, porque si solo nos focalizamos, por ejemplo, uno de los déficits que hay es del desarrollo, puertas adentro del puerto, es bueno, Chile tiene buena competitividad en eso, pero ¿qué pasa puertas afuera del puerto? ¿Qué pasa con la infraestructura? Y de nuevo digo, ojo, que la infraestructura no es solo caminos. Ojo, que la infraestructura no es solo tener camiones, incluso con los camiones ya hay déficit. Entonces, si vamos a crecer en movimiento de carga portuaria, vamos a tener problemas en lo que es el movimiento de la carga porque los camiones no van a dar abasto. Entonces, esta infraestructura pasa por ver el sistema de movimiento de carga como sistema. Pero también pasa por entender que infraestructura hace referencia también a estos otros elementos, infraestructura tecnológica. Y si yo voy a desarrollar tecnología, tengo que capacitar a mis usuarios en el desarrollo de esa tecnología. Entonces, por ejemplo, en lo que son las hojas de ruta sobre la implementación de la cuarta revolución industrial, sobre todo lo que es Europa, ellos hablan de lo que es la educación. Necesito educar para que lo puedan usar. Entonces, las hojas de ruta no empiezan, si el cambio tecnológico está planificado para, por ejemplo, 2030, no va a ser el año 2030, sino que lo estoy empezando a trabajar desde ahora. Desde los colegios, desde las universidades, de trabajar con las unidades, las empresas, es decir, necesitamos capacitar para esto, porque si no, lo que pasa es la resistencia. Si yo les vengo y le digo a una, como una especie de gran hermano, que dice, ok, ahora usamos todo CISEX, ya, pero capacité para el uso de CISEX, preparé a mis usuarios para el uso de CISEX, resolví los conflictos que había, ¿sí? Entonces, si no trabajé eso, en un momento yo hablaba de que esto tiene mucho de desarrollo de sistemas de información, y uno de los grandes problemas que hay cuando uno implementa un sistema de información es la resistencia al cambio, y que a la par que voy desarrollando tengo que trabajar la resistencia al cambio, porque si no, ¡pum!, cortocircuito. Entonces, esto es de todos. Y obviamente el Estado tiene una visión, y esa visión tiene que bajarse a las empresas y decir, queremos llegar a esto. Pero para eso solo no puedo. Necesito del trabajo con ustedes, y esto empieza mucho antes. O sea, si de nuevo tenemos una agenda para el 2030, ya vamos tarde. Está bien que son 10 años, pero ya vamos tarde. Porque esto, por ejemplo, el rol de la universidad. El rol de la universidad es clave, y muchas veces nosotros como académicos estamos fuera de las discusiones que están pasando. ¿Por qué es clave? Porque nosotros tenemos como un triple rol en este mundo sistémico complejo de las organizaciones. Somos generadores de conocimiento, generamos en teoría, somos generadores de conocimiento, pero somos también generadores de personas que van a desempeñarse en esas organizaciones. Y la pregunta es, ¿estamos formando profesionales para ese mundo que ni siquiera tenemos claridad de cómo va a ser? ¿Lo estamos formando con esas competencias que se están esperando para el 2030, para el 2040? Porque lo que hoy estamos formando va a estar en el mundo laboral hasta 2050 más o menos, y estamos pensando en un mundo que no tenemos certeza, porque ese mundo va a ir cambiando, pero le estamos dando las herramientas pero también tenemos el rol de vinculación, nos tenemos que vincular. Muchas veces las empresas critican que los tiempos de la universidad no son los tiempos de las empresas, y tienen razón, porque entre que entra un proyecto, se aprueba, en todo el ciclo la empresa ya dijo, no, si esto lo tengo que resolver en 6 meses, no en 2 años. Entonces, ahí también nosotros tenemos decir, ok, tomo el guante y veo qué hago con esto, porque tengo un rol relevante dentro de, o tengo mucho que decir, o debiera decir mucho, en lo que es esto. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, el Estado tiene mucho que decir en todo esto, pero también los otros actores. Esto no es imaginemos como los trineos de los huskies, no solamente
Hay un líder, claramente hay un líder, pero no es responsabilidad del líder mover el trineo, es un trabajo de todos. De nuevo, el concepto de comunidad. Y basta con que uno de los perritos, uno de los huskies se tire, el trineo se mueve. Sí, puede que se mueva, pero además estamos arrastrando el peso del perrito que ya no quiere hacer eso. Y pasa lo mismo, en estas comunidades pasa exactamente lo mismo. Así que tenemos grandes desafíos en manos, grandes, grandes, grandes desafíos. Gracias por tu pregunta. No, gracias por la respuesta. Y solamente agregarte que a mí me llamó la atención que en la mesa Dejemos otra Comex, pregunta. sí. No, era un comentario, Mario, nomás, que a mí me llamó la atención Dale, que en la dale. mesa Comex no estuvieran representando a ningún trabajador. Okay. Y las universidades justamente cumplen un rol porque le dan estabilidad a la mesa, han cambiado los seremis de Hacienda constantemente y la gente que Sí, está de universidad le da estabilidad. Así que no, sí. muchas gracias y creo que le diste en el clavo a la presentación. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Dale. Sí, bueno, dejemos una pregunta más a algunos de los comentarios. Patricio, Pedro, que lo veo ahí, no sé. Esto como, chicos, ¿están ahí? ¿Están En las ahí, claro? clases. ¿Me están escuchando? Sí. Yo tengo una pregunta, si es que nadie... Sí. un poco tú mencionabas un poco estos casos de Cambridge Analytica, de cómo en la medida que la empresa, las organizaciones tienen más información de nosotros, es capaz de utilizar esa información para predecir nuestro comportamiento y de ahí ofrecer productos un poco más... Bueno, y también hay otro tema ético al respecto. Sí. Pero hay una serie también de tecnologías que se están desarrollando para un poco tratar de ponerle límite a esto. ¿Tú crees que esas tecnologías de alguna forma puedan llegar a ser empleadas? Entiendo yo que podría haber algún rol del Estado que en el fondo regule qué se puede hacer con nuestros datos. No sé qué piensas. Yo creo que acá el gran responsable es uno. Yo como usuario de esto, mi huella digital, ¿qué tan relevante me es para mí? Y acá voy a hablar desde lo personal. Me ha tocado, por ejemplo, discutir con mis hermanas, porque te mandan estos challenges y no, la foto. Digo, no, hey, tranquila, porque puede pasar esto, esto, esto y esto. Ay, que sos exagerada. Ya, sí, pero tenés que ser consciente de. Sí creo que se necesita un tema de legislación en cuanto al derecho de uno de los datos. Es decir, ok, yo si estoy cediendo, tengo que ser consciente que estoy cediendo esa información. No puede ser que solo por usar algo me estén sacando los datos. Ahora, ¿dónde está la trampa? ¿Cuántos de nosotros leemos esos largos textos con letras muy chiquititas y uno dice, sí, acepto? Y aceptaste que te entren a las fotos, aceptaste que te entren a tu posición, a tu GPS, aceptaste que entres, porque esto que tenemos acá en mano, esto, es un gran generador de datos. Y cualquiera de estas aplicaciones están consumiendo esos datos que nosotros estamos generando. Así que yo creo que pasa por varios vértices. Un vértice es educar, 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 educar. Y ahí el rol, de nuevo, del Estado es clave porque la educación pasa por programas dentro de los colegios, de las escuelas, publicidad también, de ser consciente de, ojo, mira, no es todo transparente, y tener legislación que permita, por ejemplo, que uno es dueño de los datos y que si hay algo que se quiere eliminar, que efectivamente se elimine y tener estos derechos como mínimos garantizados. Pero por otra parte, hay que ser consciente de que Internet es un mundo del que solo vemos, es como el iceberg. Nosotros solo estamos viendo la cima del iceberg, salvo que uno se meta más profundo, y tiene su propia lógica. Entonces, si no piensan en regímenes totalitarios donde los gobiernos tienen una actitud más restrictiva acerca de las aplicaciones que se pueden usar, cómo se pueden usar, etcétera, como siempre encuentran un camino para sortear esas vallas. Tiene su propia lógica. Entonces ahí es como una navaja en la que nos estamos moviendo. Sí, necesitamos protección, pero por otro lado la misma realidad de este mundo digital
ante estas barreras que van apareciendo, es como un río. Si tiene un dique, va a encontrar la forma de, o se va a acumular, o va a encontrar la forma de sortear esa barrera que apareció en su cauce natural. Mi respuesta a lo tuyo, Patricio, es educar, 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 y tener un mínimo garantizado de decir, ok, no todos estos datos de cómo se van a manejar, que haya transparencia en eso. Las fake news es un ejemplo de cómo no estamos educados, que compramos mentiras sin siquiera ponernos a analizar qué es lo que estamos recibiendo de noticias. Entonces, yo creo que cómo podemos combatir cosas como Cambridge Analytics, educan. Para mí va por ahí. ¿Por qué? Porque si ponemos trabas desde otras perspectivas, no sé, lo que pasa en China, por ejemplo, lo que pasa en Corea, o lo que Trump quiere prohibir, de hecho creo que lo prohibió a TikTok, se va a encontrar la forma de saltar. Entonces es como, eduquemos. Yo creo que en la educación está la mayor respuesta. Pero éticamente hablando, es un desafío que en el mundo de la filosofía se está removiendo mucho. El otro día hablaba con un profe que es de ese mundo y donde me comentaba justamente eso, que desde la filosofía están analizando de qué forma, desde la perspectiva ética de estos desarrollos, si es válido poner trabas, si no es válido poner trabas, es como un debate en ese otro mundo, que uno como viene de la ingeniería medio que no lo escucha. Entonces digo, parece que también tenemos algo que escuchar de eso y prestar atención porque nos toca y nos toca mucho. Deberíamos, falta el tiempo, pero deberíamos. Lorena, gracias. muchísimas gracias. No queremos abusar más de tu tiempo, estamos como una hora tranquilo. fuera del horario, así que excelente presentación. Agradecemos mucho tus aclaraciones y tu buena voluntad. Lamentamos el evento que tuvimos ahí a los 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tuvimos gestión de riesgos, eventos disruptivos. Eventos disruptivos que logramos entonces sobrellevar con esta nueva invitación. Sí. Y claro, agradecemos de nuevo tu excelente exposición, la participación que has tenido con nosotros y bueno, esa visión tan holística que nos ha presentado Lorena. Esperamos poder seguir en contacto. Queremos constituir en algún minuto una red nacional de ciencia y tecnología en estos temas, transformación digital, industria 4.0. Esperamos contar contigo, ser parte de esta comunidad que estamos creando también. Así que, de nuevo, darte las gracias. Te vamos a enviar el video para que tú lo revises cuando lo editemos, porque vamos a quitar a los cuates que nos Por favor, esa parte evitémosla. Y vamos a tener el video completo, ¿cierto?, en nuestro canal de YouTube para que lo puedan visitar nuestros estudiantes, nuestros colegas, gente de empresa también que había, no se volvieron a integrar, pero estaban, los vimos ahí, que llegaron también a la presentación. Así que, Lorena, muchas gracias. No, gracias Mario y gracias a tu equipo por la invitación y completa disponibilidad para hacer comunidad. Super. Así que excelente. Acá estamos. Muchas gracias, estamos hablando entonces. Y te voy a mandar la presentación para que las puedas tener también. Súper bien, súper. Y la compartas con el equipo. Gracias a todos los que llegaron hasta ahora a las 20 horas y estamos en contacto. Te vamos a mandar el video primero para que lo revise. Dale. Nos vemos, que estén Muchas muy gracias. bien. Chao. Muchas gracias por todo. Chao. Gracias. Chao. Chao.